Bueno, muchachos, entonces el día de hoy empezamos pues nuevo periodo de sociales. Primer tema que vamos a ver es crecimiento y desarrollo económico. Quiero que la clase sea debatible, que podamos expresar las opiniones. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que, digamos, no haya que hacer de pronto muchos trabajos, muchas cosas, sino que en las mismas clases podamos, digamos, evaluar como de que sí estén entendiendo como los temas, ¿bien? Profe, Eh, ¿usted quiere que yo dé mi humilde opinión? sí, Eso está muy largo. Vamos a ver eso hasta las 12:50. Ah, no, ¿verdad? Aquí toca Vamos a ver eso a hasta las las dos once y horas. media. Sí, Ay, Dios mío. Profe, que, ¿Qué tortura? obvio. no, sí, ustedes se torturan con todo. Pero eso no se ve la letra, tan pequeñito. Ya lo vamos, es que ya lo agrando, yo lo puedo agrandar acá. ¿Cómo es Eso, el título, Alejandro? Crecimiento y desarrollo económico. Bueno, que entiendan ustedes primero antes de continuar por economía. economía, ¿Sí? como los costos de las cosas, como lo que aumenta, la economía aumenta, economía Bueno, disminuye, no, sí. tiene que ver con eso, pero no es exactamente la definición de economía. La crea, Joshua, pues yo creo, Alejandra. ay, profesor, yo Eh, creería, pues, no sé, con la no sé, como el que desarrolla la riqueza, como la producción, no sé, pienso. tiene que ver. Joshua, ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Economía, sí, ¿qué es la economía? pues es, digámoslo así, es como define, por ejemplo, algo de un país. Por ejemplo, Colombia, que le da recursos a Estados Unidos de todo lo que los campesinos cultivan. Bueno, por ahí va la cosa. Steven iba a decir algo. Pues no sé, profe, son, sí, los recursos, como los bienes, como, no sé, el comercio en tal. Bueno, Distribución, no. la economía tiene que ver con el proceso, ¿sí? De, digamos, del movimiento de lo que son productos, bienes y servicios, ¿sí? Entonces, a medida de que en un país o en una, pues directamente en una empresa, porque eso se mide dependiendo de lo que usted quiera medir, ¿sí? Usted lo puede medir. Aquí vamos a hablar más que todo, digamos, en temas de países, ¿cierto? Pero usted la economía la puede medir en una empresa, la puede medir en un sector económico, la puede medir pues ya en un país o la puede medir, digamos, a nivel mundial, ¿sí? Para todo hay un sistema digamos, de medida. Y acá, como les digo, vamos a hablar del tema de cómo medir en los países. Bien. Entonces, la economía tiene que ver con eso, con el movimiento, ¿sí? En lo que es compra, venta de bienes y servicios, ¿sí? Ya sea de primera, segunda o tercera necesidad. Bien. Eh, de pronto, pues no sé si ustedes saben que nuestra economía en el país, ¿sí? Se mueve, digamos, a través de ciertas cosas importantes, ¿sí? En este caso, bueno, en el caso de Colombia, digamos, la parte más importante que mueve la economía es el petróleo, ¿sí? O que es, por ejemplo, Colombia y Venezuela, ¿sí? Dependen mucho del petróleo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar o que ha pasado en el país con respecto a lo que, pues, digamos, al tema de la pandemia? No sé si ustedes saben que el precio del petróleo bajó significativamente, ¿sí? Antes de la pandemia, el barril del petróleo estaba a un valor aproximado de 80 a $85 por Yo barril. pillé eso. Ahora, en este momento de pandemia y donde está todo quieto, el precio del barril está a $25, ¿sí? O sea que se están, digamos, se están perdiendo por barril de petróleo $60, ¿sí? Eso en gran cantidad, pues es mucho dinero. Entonces, ¿qué creen que está pasando o qué creen que pueda pasar en el país
digamos, con este tema o con esta temática, sabiendo que es un país que depende mucho del petróleo. Profe, pues el país puede bajar económicamente mucho. Ujú. Muy bien, Dayana. ¿Sí? Entonces, aquí es donde quiero entrar como al tema de que en un país puede haber un declive o un crecimiento, ¿sí? Entonces, el crecimiento es definido como la capacidad de una economía para producir cada vez más bienes y servicios y también el aumento del producto e ingreso por persona en el largo plazo, ¿sí? Más adelante, digamos que el siguiente objetivo tiene que ver con digamos, unos indicadores que son los indicadores de una economía de un país. Y no sé si ustedes han escuchado el PIB de un país, o sea, el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Que es como digamos, las ganancias netas de una persona, ¿sí? Según las ganancias del país. Entonces, supongamos que en el país, digamos, en dinero hay un aproximado de, pongamos un número cualquiera, 100.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que ese número o ese valor que tiene el país lo dividen entre el número total de las personas que viven en el país y eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto. O sea, cuánto le pertenece a cada persona del país, ¿sí? Pero entonces, profe, Pero después de esto, ¿el petróleo va a tener su precio normal o va a seguir así? ya vamos a hablar un poco de eso porque eso se trata el tema, por eso se llama crecimiento y desarrollo económico. Cuando digamos que cuando hay un tema de esto, la economía entra como en un equilibrio y se mantiene por un tiempo en lo que quedó, digamos, la última vez, ¿sí? Eso se llama, pues yo me acuerdo del nombre y ya se los digo. Eh, Se me fue. Sí, pero la economía se estanca, o sea, la economía llega a un punto en que se estanca. Entonces, el precio del barril del petróleo puede empezar a aumentar, pero digamos al pasar el tiempo. O sea, que va a llegar un tiempo en que se va a mantener en $25, después va a ir subiendo a 26, pero va a ir subiendo muy despacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta de que, digamos que el dinero que tenía el país tuvo que ser utilizado para otras cosas, ¿sí? Entonces, digamos que las ganancias del país, y por eso acá vemos que el crecimiento económico en un país la causan la inversión, ¿sí? Y en estos momentos digamos, de crisis, la gente no invierte. Por eso, no sé si también escucharon una noticia donde las bolsas de valores, en el momento en que empezó la pandemia, las bolsas de valores cayeron totalmente, ¿sí? Ujú. Es decir, el valor o el precio de las empresas cayó significativamente porque a la gente le empieza a dar miedo invertir, ¿sí? Porque pues digamos que la caída es abrupta y las empresas no van a tener las mismas ganancias que tenían en un estado normal, Y ¿sí? no solo Entonces, eso, sino que los que invierten también tienen que comprar sus cosas para sobrevivir, ¿no? exactamente, tienen que buscar, digamos, de alguna u otra manera, en reinvertir su dinero en algo que de verdad lo necesita en este momento, ¿sí? Por eso, entonces, la causa es lo que, digamos, que hace el crecimiento económico, es la inversión, el capital. Los trabajadores, ustedes saben, y eso quiero que les quede muy claro, es que el activo principal de una empresa perdón, es el trabajador, ¿sí? Porque sin trabajadores, pues, la empresa no va a funcionar correctamente, ¿sí? Imagínese usted, digamos, una empresa de A telecomunicaciones mí me parece una falta de sin... respeto, pero bastante falta. Uy, Papupa. perdón, ¿Qué pasó? no sé quién habló ahí. ¿Quién Liana, era? esa es doña Liana. ¿Sí? Sí. No sé. Profe, Señora. pero No, profe, digo, fue mi mamá, no pasó nada. Me estaba diciendo Ah, a mí. qué susto. profe, Qué falta de respeto. Y entonces, yo creo que todo va, o sea, todo va a estar muy, pues en este momento con lo de la pandemia, la economía va a bajar demasiado y además muchos restaurantes y muchas cosas y muchos locales, muchas cosas van a quedar en quiebra porque ujú. pues
las personas Pero aguantan entonces, un mes o pero, cosas así, pero ya más tiempo no aguantan, pero porque pues entonces, pero entonces vamos a ver más adelante, ¿sí? Que, digamos, eso hace parte de la reactivación económica en el momento en que esto termine, ¿sí? Y eso, o sea, yo no soy partidario de Duque, ni nunca lo seré, pero en este momento sé que la situación que debe estar pasando debe ser muy complicada, ¿sí? Porque hoy en día, digamos, en un momento de crisis, ¿sí? Un presidente tiene que, mejor dicho, estar pilas y moverse por todos lados y buscar de dónde obtener recursos para poder atender las necesidades de todo el mundo, ¿sí? Porque es que no son solo las necesidades de los pobres, ¿sí? No son solo las necesidades de los empresarios grandes, son las necesidades de todo un país, porque es que todos estamos pasando por la misma situación, ¿sí? Entonces, ya más adelante vamos a ver que, digamos que dentro de lo que es el desarrollo y crecimiento económico, ¿sí? También tiene que jugar el tema, por ejemplo, de la pobreza, ¿sí? Eso también juega un Profe, papel muy importante, señora. lo que usted dice de Duque es cierto, sí, sí, pero es que él está desperdiciando mucho tiempo, porque por ejemplo habla todas las noches y siempre está hablando de que va a sacar un poco de decretos, pero a la final solo habla y no hace nada. En vez de estar hablando tanto, debería de buscar más soluciones. El problema, Dayana, es que no solo él tiene la palabra, ¿sí? Como le digo, yo no soy partidario de este gobierno, pero no es la palabra solo de él. En los decretos, él los saca, pero los decretos en realidad deben de pasar por el Congreso para poder ser aprobados totalmente, ¿sí? Porque el Congreso es quien, digamos, vigila que lo que está proponiendo el presidente sea, digamos, coherente con lo que está pasando. Bien, entonces, pues, digamos que en parte te entiendo porque, pues sí, digamos, el señor está perdiendo mucho tiempo, se demora mucho para tomar una decisión, todo el tema, pero también hay que entender que esto es una situación complicada, ¿sí? Y, y créame que eso no debe ser fácil para cualquier persona, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay de parte y parte, ¿sí? Sin embargo, como digo, no soy partidario de este gobierno, no soy partidario político de nadie, ¿sí? Voy a hablar un poco también de algunas propuestas, más adelante voy a hablar de unas propuestas que tenía el señor Gustavo Petro, ¿sí? Que, como le digo, tampoco soy partidario de Petro, ¿sí? Pero Petro tenía unas ideas que si en este momento estuviera, digamos, como presidente, ya hubiera iniciado como hacer ese proceso. Pero ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, las causas del crecimiento económico la hacen la inversión, el capital, los trabajadores, el conocimiento y el progreso tecnológico. O sea, todo eso hace parte de que una economía y de que un país crezca significativamente, ¿bien? Por eso digamos que acá, por ejemplo, no hay mucho progreso tecnológico. Hay países donde, por ejemplo, ya está la tecnología 5G. Aquí apenas estamos en 4G y eso que estamos en, solo la 4G solo está, digamos, en ciertos países, ¿sí? Estamos hablando pues de telefonía celular, ¿no? Ve, en ciertas ciudades, ¿sí? Entonces, y solo está en ciudades principales, ¿sí? Y todavía se demora mucho para que pueda entrar de pronto la 5G, ¿sí? Pero entonces mire que eso hace parte también del crecimiento económico de un país, ¿sí? Bueno, depende pues de factores económicos, políticos, sociales y culturales como el cambio tecnológico, lo que les decía, la productividad y la reducción de costos. El problema es que aquí digamos que con la corrupción que hay, esa reducción de costos en realidad se voltea la torta y antes digamos que somos un país de alto costo y que no puede, digamos, generar que la pobreza sea pobreza. Y ya vamos a ver algo, les voy a poner un videito de qué es lo que consideran pobreza en Colombia, según el DANE, ¿bien? Bueno, la contabilidad del crecimiento económico de un país se hace con una ecuación matemática, no vamos a explicar la ecuación matemática, ¿sí? Pero pues es por medio como de una ecuación donde ya dicen, bueno, el país este año solo hacen anualmente, creció en un 0,5% o en un 0,4%, teniendo en cuenta los factores que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces está el nivel de precio, el cambio de productos, el salario real,
¿sí? Salario real, digamos, hablando pues de entre salario mínimo y ahí para arriba, ¿sí? El capital, la mano de obra, ¿sí? Y otros factores adicionales externos. Bueno, hay unas teorías de crecimiento económico que son un poco extensas, pero no vamos a hablar. Y vamos a hablar del tema de desarrollo, ¿sí? El desarrollo se define como el crecimiento sostenible pues, de una economía social y medioambiental, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Entonces, el desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de renta por habitante, lo que les decía ahora, ¿sí? Entonces, miden cuánto es la ganancia total según el dinero que tenga, digamos, el país, cuánto es la ganancia total de una persona, ¿sí? Digamos, hablando equitativamente, ¿cierto? O sea, tomando en cuenta o teniendo en cuenta que, digamos, los casi 50 millones de personas o de habitantes, por ejemplo, que somos en Colombia, digamos que se ganen 1 millón, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero pues eso es algo ilógico. Tiene en cuenta su población, el nivel alcanzado por otros países, y es un proceso autosostenido que solo hace posible el dinamismo presente y su continuidad en el futuro. Por eso es que, digamos, el desarrollo económico de Colombia eh, no es un desarrollo. En realidad, nosotros somos un país subdesarrollado, ¿sí? Somos un país que, por culpa de la corrupción, ¿sí? Eh, digamos que estamos detrás de muchos países que posiblemente pudiéramos estar adelante, pero pues por temas de corrupción y por temas de que se roban el dinero, pues estamos muy atrasados en la parte económica, ¿sí? El desarrollo económico de un país se basa en su capacidad para generar riqueza y progreso en el conjunto de la sociedad, cosa que aquí no pasa, ¿sí? Aquí los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, ¿sí? Por culpa de la corrupción. Se trata de un concepto que forma parte de la economía como una disciplina. La economía, pues, como les decía, es una disciplina donde se mide como digamos, el movimiento de los productos y servicios ofrecidos pues, en la sociedad. Listo. El desarrollo económico tiene su base en el hecho de que los datos cambian y que la economía pues se adapta a esos datos, ¿sí? Abarca 5 pasos: un producto nuevo, un nuevo método de producción, un nuevo mercado, una nueva fuente de oferta de materias primas y nueva organización empresarial, ¿sí? O sea que cada que entra una empresa, digamos, al país, o cada que alguien genera una empresa, estamos generando un poquito, ¿sí? No estoy diciendo que eso va a aumentar significativamente un desarrollo económico del país, pero un poco en el desarrollo, digamos que esa empresa está aportando un poco en el desarrollo del país, ¿sí? Cuando, por ejemplo, alguien crea una empresa nueva, por más pequeña que sea, está aportando a ese desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces hay unas variables. El Pero, profe, una ingreso, pregunta. señor, cuéntame. Por ejemplo, en la declaración de renta que les toca pagar a los que tienen una Sí, empresa o el mini ingreso mayor. negocio, ¿eso a dónde va? ¿Eso va al gobierno? Eso va al gobierno, sí, señor. Eso todo el tema de impuestos. Entonces, por ejemplo, lo que es el IVA, ¿sí? Lo que es de la renta. ¿Qué otro impuesto existe? Bueno, bueno, el impuesto por ejemplo, el 4 por mil supuestamente, ¿sí? Todo ese dinero supuestamente va al gobierno, ¿sí? El que vaya o no vaya, pues eso no sé, me lo reservo, ¿sí? Pero todo lo que es tema de impuestos, todo es plata del país. O sea, no es plata de cada una de las compañías, sino que es plata del país, ¿sí? Entonces, cuando usted paga el 19% de su IVA por algún producto, esa empresa a la que usted le pagó ese dinero debe declarar ese IVA. O sea, ese 19% de ese producto tiene que ir al gobierno, ¿sí? ¿Por medio de qué entidad? Por medio de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Bien? Señor. Perfecto. Bueno, entonces hay unas variables: el ingreso per cápita, ¿sí? O sea, el ingreso por persona. El capital humano, como les digo, el capital humano es súper importante en el desarrollo económico de un país, y más en un país que es totalmente capitalista, ¿sí?
resulta que hay unas teorías económicas o unos modelos económicos que han pasado a través del tiempo en la sociedad y pues el modelo que adoptó el país en estos momentos es el modelo capitalista. Es un modelo donde usted como empresario empieza a generar riqueza para usted y pues usted simplemente paga un salario a una persona para que le trabaje a usted, ¿sí? Entonces es un intercambio como de dinero, del flujo de dinero, ¿sí? Quiero también, no sé si alguien sabe por qué la palabra salario. Mm, Steven, Steven, se durmió. Aleja, ¿por qué se llama salario? Profe, Ah, Steven, ¿qué pasó? dígame, qué pena. Sí, ¿dónde estaba? Ah, No, profe, es que estaba en el baño. ajá, Sí, profe. estaba dormido ya. Disculpa la demora. No, 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 yo Eh, estaba. ¿Por Dígame. qué de dónde nace la palabra salario? Pues no sé, eso viene como de la suma de dinero, lo que gane. Mm, no, pero tiene una connotación histórica. Aleja, de pronto sabe. Profe, ¿cómo así que no, cómo es condición? Notación histórica, o sea, esa palabra salario viene o sea, tiene una historia y el por qué, digamos, nos quedamos con esa palabra. Ah, no. Dayana, de pronto sabes, No, ahí se me fue. No, exactamente, no. pero que ha escuchado, no, no ha escuchado nada tampoco. No, pues supongo que es porque, o sea, de pronto el puesto que ocupa merece como algo para retribuir, no sé. Bueno, va por ahí, pero entonces la historia es muy sencilla. Resulta que anteriormente existía, bueno, Dal. digamos Por que la cuando, sal. ya Sí, vamos a la hablar sal. de exactamente. Ajá, Eh, en Roma. Cuando vamos, digamos, nos vamos a la historia, tiempo atrás, ¿sí? El primer modelo económico que surgió fue algo que se llama trueque, ¿sí? Donde usted empezaba, compartía lo que usted tenía, ¿sí? Con otra persona que tenía algo que usted necesitaba. Resulta que después del trueque llegó, digamos empezó a generar lo que nosotros llamamos trabajo, ¿sí? Entonces, yo a usted le doy trabajo para que vaya y me ayude, digamos, a recoger, no sé, los tomates. Resulta que la gente se dio cuenta que listo, yo recojo tomates, pero pues retribúyame de alguna manera por ese trabajo que estoy haciendo. Resulta que en esa época lo que daban era alimentos, ¿sí? Entonces yo le pago a usted con alimentos. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos, pues si yo le doy hartos alimentos a usted, esos alimentos no me van a durar y se me van a dañar, ¿sí? Porque pues eran sobre todo agrícolas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Empezó o surgió como tal la sal y resulta que se dieron cuenta que la sal tenía unos beneficios de conservar los alimentos o conservar la comida. Entonces la gente empezó a retribuirle a los trabajadores con sal, ¿sí? O sea que el pago que se les hacía no era en dinero porque en ese tiempo no existía el dinero, sino que les pagaban con sal para poder que puedan conservar sus alimentos, ¿sí? Y a partir de ahí se generó una palabra griega, salarium, ¿sí? Y pues desde ahí nació la palabra que nosotros conocemos como salario. Y es el pago, la retribución por un trabajo realizado, ¿sí? ¿Ya claro? Sí. Sí. Perfectamente, ¿sí? Bueno, entonces el crecimiento económico es el cambio continuo de la producción agregada a través del tiempo. El desarrollo económico es el aumento persistente del bienestar de una población, pero tengan en cuenta que sin crecimiento económico, pues no va a haber un desarrollo económico y sin un desarrollo económico no va a haber un crecimiento económico. O sea, los dos están muy ligados, ¿sí? A pesar de ser cosas muy diferentes, los dos están muy ligados, ¿sí? Nos queda un minuto, entonces lo que voy a hacer es, voy a terminar la reunión y se vuelven a meter por el mismo link, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, pues,
Dale.